Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Joaquín? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. Pero muy buenas tardes, compañero. La verdad, un placer estar aquí en RCR para hablar un poco de lo que es esta selección uruguaya que ya comenzó, algunos jugadores en realidad, sus primeros entrenamientos con Marcelo Bielsa, el nuevo entrenador de la selección uruguaya, que fue anunciado a principios de mayo, que con una conferencia de prensa bastante larga habló de su amor por Uruguay, de cómo le había agarrado cariño al país, y un poco también de lo que iba a buscar de esa ilusión o ese derecho a ilusionarse que podía tener Uruguay con competir en las altas esferas del fútbol internacional, en las altas competencias también como los mundiales, pero por ahora entrenando más desde su oficina el entrenador uruguayo. Hasta ahora, al principio convocó a sparrings, jugadores juveniles. Esto lo hace de la época con Argentina, convoca a un seleccionado juvenil para luego enfrentarse con los jugadores de la selección mayor en los entrenamientos, para así tener más entrenamientos de partidos. Y hay solo 4 jugadores de la selección mayor actualmente disponibles para los partidos que va a jugar el 14 de junio contra Nicaragua y el 20 de junio contra Cuba. Los jugadores disponibles hasta el momento, los jugadores que en este momento ya están entrenando en el complejo Uruguay, son Sebastián Cáceres, Federico Viñas, Maximiliano Araujo y Brian Rodríguez. Los primeros 2 jugadores del América, el otro jugador del Toluca y el último Brian Rodríguez, que jugó en el América esta última temporada, pero se sabe que seguramente se vaya y está en la órbita de Peñarol. Bielsa no ha aparecido hasta el momento en lo que es el entrenamiento de los jugadores mayores. Están haciendo gimnasio, están haciendo más que nada la parte de cancha, pero más también físico relacionado a lo que es la cancha. Y por ahora, hasta el momento, Bielsa está en su oficina planificando los partidos. Sí ha tenido encuentros con los sparrings, con los 18 sparrings que convoca semana a semana, pero con los jugadores de la mayor todavía no se lo ha visto. Ahora, Joaquín, también es importante saber esto, ¿no? Porque hay una gran expectativa por la llegada de Bielsa a la selección uruguaya, ¿no? Y lo que puede hacer Bielsa con Uruguay de aquí, de cara a los partidos amistosos que va a sostener Uruguay en el mes de junio, y obviamente para lo que va a ser este inicio, ¿no? De eliminatorias para el próximo mundial. Pero coméntanos exactamente, Joaquín, cómo tus colegas, los colegas uruguayos allá, están con esta llegada, ¿no? de Bielsa a la selección. ¿Cuáles son las expectativas? Si las expectativas son grandes, ¿cómo está la expectativa también de la hinchada uruguaya referente a la llegada de Bielsa a la selección? La llegada de Bielsa generó gran expectativa. La realidad es que tardó mucho en confirmarse, y eso también me parece que aumentó un poco la sensación de expectativa de su llegada. El arreglo del contrato tardó bastante. Además, todo esto sucedió en medio de una situación bastante extraña con el anterior entrenador, Diego Alonso. Diego Alonso culminó su contrato terminado el año 2022, en diciembre de 2022. Sin embargo, nunca se terminó de confirmar su salida. Al principio se hablaba de que se iba a analizar, por un momento se dijo que estaba confirmado, se habló de una renovación hasta 2026. Sin embargo, empezó a aparecer el nombre de Bielsa y cada vez se empezó a escuchar menos el de Alonso. Su final fue, la verdad, bastante raro. Cuando se anuncia la llegada de Bielsa en las redes sociales de la selección uruguaya, aparece una carta de Alonso en su red, la primera vez que hablaba en 5 meses, o la primera vez que se ve una declaración de él en 5 meses, diciendo, bueno, los motivos, el orgullo que le daba haber dirigido a la selección, pero uno quedó con gusto a poco en cuanto a sus declaraciones. Mientras pasaba eso, mientras se daba esta negociación y se confirmaba, la expectativa fue creciendo, y finalmente fue una de las conferencias de prensa, la de la bienvenida de Bielsa, creo más grande, si no la más grande,
de la historia del fútbol nacional. Alrededor de 200 periodistas estaban presentes en el Estadio Centenario para recibir al entrenador argentino. Sabemos que además estas instancias son de las pocas que va a haber, porque Bielsa no realiza declaraciones personales a las radios hace más de 20 años. Por lo tanto, las conferencias de prensa son la instancia en las cuales se va a poder ver o se va a ver declarar al entrenador argentino. Creo que lo que más repercusión generó aquí en el país fue la declaración de diferentes técnicos al respecto de su llegada. Uruguay, Bielsa es el segundo técnico extranjero que tiene Uruguay en su historia. El primero fue Daniel Pasarela, técnico argentino, campeón del mundo en el 78 y en el 86, que estuvo del 2000 al 2001, del 99 al 2001, se termina yendo antes de terminar las eliminatorias a Corea-Japón. Y después de eso, y antes de eso, no hubo nunca un entrenador extranjero, y ese es el segundo. Esto generó alguna rispidez con algunos entrenadores locales que hablaban un poco de que había entrenadores uruguayos capacitados para dirigir la selección, así como otros también experimentados que decían que era el mejor disponible para poder dirigir a la selección uruguaya. La realidad es que se dividió bastante entre jóvenes y experimentados. Los jóvenes estaban a favor de su llegada, los más experimentados, entre ellos, por ejemplo, lo conocen, Fossati, el entrenador de Universitario, no estaba tan a favor. Otro entrenador conocido en Perú, Marcarián, por otra parte, sí se lo vio un poco más favorable a la llegada de Bielsa. Creo que la expectativa también fue aumentando a raíz de que los distintos entrenadores fueron hablando a favor y en contra de lo que fue la llegada del entrenador, que ahora creo que el público está más a la espera de esos amistosos para poder hablar un poco de lo que va a ser su llegada. Sobre los entrenamientos, la verdad que se sabe bastante poco, pero los partidos creo que van a ser el detonante de la expectativa o de un arranque con dudas. No se sabe de este periodo, de este ciclo de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya. Claro que siempre nuevo técnico quizás en muchas partes o en muchas selecciones entra más la duda que la confianza, ¿no? Y como tú bien lo dices, los partidos amistosos creo que va a ser el termómetro necesario, en este caso para Bielsa, para ver qué es lo que quiere implantar dentro del equipo y qué estrategia va a utilizar de aquí hasta terminadas las eliminatorias, ¿no? Y que pueda lograr una nueva clasificación de Uruguay a la próxima Copa del Mundo. Pero ahora, Joaquín, también haciéndote otra consulta. Para ti, ¿en qué debe de mejorar Uruguay de cara a lo que se viene, de cara a las eliminatorias de este año, en el mes de septiembre, que quizás no le funcionaron, ¿no? a Diego Alonso el año pasado como técnico de la selección uruguaya, por ejemplo? Yo creo que Uruguay estaba en un proceso de recambio generacional muy importante. Creo que uno de los grandes errores de Alonso fue no ser más tajante quizás con ese recambio. Sobre todo en la parte quizás defensiva, la inclusión de Godín, la necesidad de encontrar un sustituto que va a ser naturalmente necesario para Suárez y Cavani. Creo que el medio de la cancha ya tuvo ese recambio, además con jugadores de mucha calidad, como Valverde y Bentancur. La realidad es que Uruguay tiene un plantel para competir internacionalmente. No es vanidad, no es ser localista o ser hincha de la selección uruguaya. Más allá de que quizás no hay un golero de plano internacional, porque el golero es Sergio Rochet, golero de Nacional, sí tenés un zaguero como Josema Jiménez del Atlético de Madrid, defensa del Barcelona también como Ronald Araujo, que puede jugar de lateral o de defensa central, Valverde del Real Madrid, Bentancur del Tottenham, y me puedo estar olvidando de muchos más, pero esos son quizás los más emblemáticos. Uruguay tiene plantel. Lo que le faltó, me parece, fue congregar ese plantel y darle más prioridad a los jugadores de esa edad, más jóvenes, dentro de un equipo que tenía algunos referentes que quizás ya no estaban para jugar. Creo que Alonso fue su principal error ese, también creo que fue táctico, y eso creo que no va a ir más en lo que haga o no Bielsa. Bielsa puede cambiar la táctica, la realidad es que Alonso tuvo
8 meses en el seleccionado uruguayo, iba a imponer la táctica que fuera mejor para el momento en su opinión, quizás se equivocó, como lo hizo a mi entender, por ejemplo, con Corea en el empate 0-0 en la Copa del Mundo, pero la realidad es que ahora Bielsa va a cambiar toda la parte táctica. Lo decía Giordano, que es el coordinador, Jorge Giordano, coordinador de las selecciones juveniles de Uruguay y mayor de Uruguay, ya se vio un cambio de idea, de propuesta en el partido de Uruguay y Túnez en el Mundial Sub-20. Fue el primer ejemplo claro. Uruguay empatando con Túnez en la última fecha del Mundial clasificaba y sin embargo tuvo 36 tiros al arco. Buscó la victoria constantemente y lo termina obteniendo al final. Creo que ese cambio de idea de un equipo que quizás antes era más defensivo o que quizás se defendía más de lo que atacaba o que quizás esperaba más a un equipo que ataque, creo que por ahí viene el cambio que quizás necesita Uruguay junto a un recambio generacional que el técnico ya va a probar. Convocó muchos jugadores que no estaban en el proceso anterior de Alonso ni en el proceso de Tavares. Israel, golero del Sporting de Lisboa, Sebastián Cáceres, defensa del América, el Pumita José Luis Rodríguez, que fue al Mundial, pero como una reserva casi, Maximiliano Araujo, volante por derecha del Toluca, también Thiago Borbas, jugador del Red Bull Bragantino, Federico Viñas, esos son algunos de los jugadores que ya se sabe que van a estar convocados porque hay bastante reserva con la lista, y ese recambio, junto a ese cambio de idea, creo que es lo que le falta a Uruguay para dar un paso más. Para dar un paso más, Joaquín, y también sabemos que estas eliminatorias van a ser, creo que mucho más competitivas por cómo se van a dar, ¿no? Va a haber un cupo más para el próximo mundial. Las selecciones no se van a quedar, no van a querer quedarse afuera, ¿no? Por esta opción que tienen de tentar un cupo más, ¿no? A la próxima Copa del Mundo. Y obviamente, ¿no? Las eliminatorias sudamericanas siempre es complicado, siempre es difícil y es competitiva siempre, ¿no? Entonces, como hablábamos, ¿no? Si Uruguay quiere sacar provecho de esto, tiene que comenzar prácticamente desde cero e implantar su nuevo estilo de juego que tiene Bielsa para el bien de la selección y obviamente también que los jugadores se puedan acostumbrar, ¿no? A este nuevo cambio que obviamente va a tener Uruguay y el nuevo estilo de juego, porque siempre ha predominado un estilo de juego en la selección uruguaya, ¿no? Ahora, de repente Bielsa lo que puede hacer es modificar eso, de repente tener ese mismo estilo de juego, pero agregar algunas cosas más para justamente ese nuevo proceso eliminatorio. Sí, sí, sin duda. Creo que el cambio táctico es de lo más importante que uno espera. De Bielsa, un clásico 3-1-3-3 o 3-3-1-3 que ha utilizado muchas veces el técnico argentino. Aquí en Uruguay se ha visto muy poco. Hay un entrenador que dirigió Fénix, River Plate, la selección uruguaya en 2003, Juan Ramón Carrasco, que utilizaba un poco ese esquema, pero de una forma mucho más agresiva. Incluso Bielsa es una idea táctica con un juego muy veloz, con un juego bastante vertical, no tanto de posesión, sino que de proponer ir hacia adelante y tratar de buscar caminos rápidos hacia el gol. Eso en Uruguay no se ha visto tanto. Sin duda que puede llegar a haber un choque cultural con esa idea. Como dato de color, Bielsa nunca dirigió un jugador uruguayo en su carrera. O sea, no es que no dirigió un cuadro uruguayo, o no es que, por ejemplo, ha habido pocos uruguayos que han estado con Bielsa, como para tener la idea o como para trasladarla. No hay ningún uruguayo dirigido en la historia por Marcelo Bielsa. Es la primera vez que va a ocurrir. Y ese choque cultural puede pesar, pero la realidad es que es un cambio de paradigma fuerte en Uruguay y habrá que ver cómo sucede. Desde la época de Oscar Washington Tabárez, en Uruguay ha pasado a ser obligación clasificar. Lo hizo 3 veces Tabárez quedó a la mitad y lo terminó haciendo Alonso en el último mundial, sea con 4,5, sea con 6,5 como va a haber ahora. La obligación para la selección uruguaya de fútbol es clasificar. Y la apuesta que se está haciendo con Bielsa para este periodo, 2022-2026, es no solo para clasificar, sino que para competir. El objetivo de Bielsa, además de la clasificación, obviamente, entre medio de eso, es ganar la Copa América 2024. Está marcado como objetivo claro de esta administración, de este cuerpo técnico de Bielsa. De ahí
al 2026, un mundial es totalmente distinto. Pero la realidad es que el objetivo que se marca ya este cuerpo técnico argentino-uruguayo, porque hay también representantes uruguayos en el cuerpo técnico, es el de ir a competir, a ganar estos torneos. Y ese cambio de paradigma también me parece que es importante para una selección que en los últimos torneos continentales padeció bastante y que el último mundial me parece que termina siendo el golpe final de un periodo de 16 años que tuvo bastantes alegrías, pero que le faltó quizás algunas coronaciones más para todas las facilidades y para todo el proceso de construcción que tuvo. Ahora, Joaquín, algo también importante que hay que mencionarlo es que la directiva, en este caso de la Asociación de Fútbol de Uruguaya, deje también trabajar al nuevo técnico, ¿no? Si bien es cierto, siempre hemos visto que en distintas selecciones, nuevos técnicos que llegan quizás le bajan el dedo muy rápido, ¿no? De repente pasan uno, dos, hasta tres partidos y ya están pensando en sustituir al técnico que ha llegado para tener un proyecto de largo y hasta mediano plazo. ¿Tú crees que los directivos del ente que maneja actualmente el fútbol uruguayo pueda dejar trabajar tranquilamente a Bielsa? Claro, en el transcurso del tiempo, de los partidos, van a haber victorias, derrotas y hasta empates, ¿no? Muchas veces no van a salir los resultados que se quiera. Pero ¿tú crees que le dejen a trabajar a Bielsa? Salvo debacle total, salvo que estemos hablando de un arranque, digamos, algo que nunca pasó en la historia uruguaya, ¿no? 8 partidos de las eliminatorias, ganaste 2, perdiste 6, algo por el estilo. La idea es dejarlo trabajar. La idea es que esté los 4 años. La idea es que tenga un proceso para construir en la selección uruguaya. Salvo, repito, algo sumamente catastrófico para lo que es la selección uruguaya. La realidad es que la idea es dejarlo trabajar. Venimos de dos procesos casi antagónicos, ¿no? Del proceso de Diego Alonso frente a la selección, que duró menos de un año, y que tuvo como resultado una clasificación, un cierre de clasificación al Mundial, y un Mundial bastante complicado, en el cual Uruguay no pasa la fase de grupo por primera vez en 20 años. Y por otro lado, venimos del entrenador con más partidos al frente de una selección, como es Oscar Washington Tabárez. Sí. Creo que el ejemplo Tabárez termina marcando una línea en Uruguay que es la de dejar trabajar a los entrenadores de la selección. Alonso fue la excepción. La realidad es que fue una excepción porque llegó Bielsa. Si Bielsa no llegaba, la opción Alonso seguía bastante viva. Y a pesar de quedar afuera del Mundial en fase de grupos, su continuidad durante estos 4 años tampoco estaba muy en duda, e incluso había varios dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol que estaban a favor de su continuidad. Acá en Uruguay, con el proceso Tabárez, se vio la importancia del trabajo continuo y el trabajo a largo plazo. Bielsa, además, se sabe que es un entrenador de largo plazo, y creo que por esas cosas es muy difícil que a Bielsa no se lo deje trabajar durante esos 4 años. Ahora, Joaquín, hemos hablado un poco de la selección de Uruguay, la llegada de Bielsa. Ahora también te quiero hacer una otra consulta, y es justamente hablando ya de las eliminatorias, ¿no? Que faltan todavía un par de meses más, pero prácticamente está a la vuelta de la esquina, porque todos los meses se pasan muy rápidos y las selecciones también ya están viendo su mejor o sus mejores cartas de presentación para este nuevo proceso eliminatorio. Lo que te quería consultar, Joaquín, es ¿cómo ves tú este inicio de las eliminatorias? ¿Va a ser más competitiva? ¿Crees que se va a quitar un poco la competitividad del lado, sabiendo que va a haber un cupo más en juego para alguna selección que quiera, ¿no? Que quiera llegar a al nuevo mundial? ¿Crees que baje la competencia, o al contrario, la competencia va a seguir siendo la misma, igual va a ser difícil y complicada, y más sabiendo que tienes un cupo más? Es una pregunta interesante. Lo veo, por un lado, veo que las selecciones que quizás están en un segundo orden en Sudamérica, sacando a Uruguay, Brasil, Argentina,
Argentina, Brasil, Uruguay, quizás en ese orden, y sumando quizás a una selección colombiana, una selección ecuatoriana que ha mejorado mucho. Los países de segundo orden que les ha complicado más la clasificación a copas van a dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque saben que hay un puesto más abajo que puede llegar a ser competido. Y eso va a generar seguramente un aumento de la competitividad en esos equipos que saben que con la competencia entre ellos pueden llegar a lograr algún cupo y además saben que rascando algún punto de arriba se le va a quedar incluso mucho más fácil. Por otro lado, yo creo que Argentina y Brasil, por ejemplo, van a jugar a un nivel de competencia menor. Argentina y Brasil saben que un sexto puesto en las eliminatorias es algo que no conocen, que incluso en sus peores procesos eliminatorios no conocen. Argentina en el 94 va a repechaje, pero fue un repechaje al que llega en el otro formato de eliminatorias. Estuvo cerca del repechaje en 2 ocasiones, 2010 y 2018, queda cuarto. En el caso de Brasil, ni eso. En el caso de Brasil, la única eliminatoria que se le complicó fue la de 2002. Fuera de eso, siempre ha estado primero o segundo. Es muy difícil ver a Brasil fuera de ese ámbito. Por lo tanto, y habiendo jugado muchos partidos ambas selecciones, dejando puntos, o regalándolos o arreglándolos, como lo ha hecho Argentina muchas veces con Uruguay, en esos pactos que tenían en la última fecha de eliminatoria para que Uruguay llegara con lo justo, harto conocidos. La realidad es que ahora, con esos puestos de más, y va a haber momentos de las eliminatorias en los cuales esas dos selecciones no van a dedicar mucho tiempo, ya sabiéndose clasificadas. Si las cosas salen bien con Bielsa, veo a Uruguay en una misma posición. Si Ecuador demuestra su subida de nivel, veo a Ecuador en esa misma posición. Va a haber momentos de las eliminatorias en los cuales la competencia iba a ser un poco más aburrida, porque la realidad es que hay países que mucho tiempo antes se van a saber clasificados. Pero veo, por otra parte, que hay selecciones quizás más pequeñas que se van a meter un poco más, que van a tratar de competir y que saben que tienen oportunidades históricas. Venezuela muchas veces ha quedado fuera del camino por estar sexto o séptimo. Hoy ese sexto o séptimo puesto le podría dar la oportunidad de jugar por primera vez un mundial. Bolivia de volver luego de más de 30 años. Creo que esas motivaciones pueden llegar a darle un interés más a una eliminatoria en la que hoy por hoy van a clasificar más equipos, van a clasificar más de la mitad de los equipos que juegan. Claro que sí, ¿no? Va a ser una eliminatoria interesante, sabiendo que, como bien lo repito, ¿no? Varias selecciones se han o están queriendo planificar mejor el inicio de las eliminatorias, tienen buenos técnicos dentro de ellos, y uno de ellos creo que es Bolivia, ¿no? Que tiene un técnico tan importante como Gustavo Costas, que hizo bien las cosas en los países donde pudo estar. Entonces va a haber bastante competencia, y sobre todo creo, Joaquín, que esta eliminatoria, salvo como ya lo hemos comentado, Brasil y Argentina, va a ser muy peleada, porque el Mundial también se vio que las selecciones que creíamos que eran, digamos, inferiores a las otras, dieron pelea, y mucha pelea, ¿no? Y sobre todo muchos de ellos dieron sorpresas también en los resultados de los partidos del Mundial. Y claro, vamos a tener unas eliminatorias completamente distintas, complicadas, y además que ya ahí creo que no se va a poder ver cuál es mejor y cuál es peor, digamos, ¿no? Salvo Argentina y Brasil, que siempre están en el top de estas eliminatorias. Sí, es una eliminatoria que puede dar sorpresas. Creo que lo que se espera más que nada es eso. No sé por el lado de lo competitivo, la realidad es que, repito, creo que va a haber algunas selecciones que mucho antes de terminado el proceso eliminatorio ya van a estar clasificadas. Supongamos un equipo que le saca 5 puntos o 7 puntos a otro en la tabla clasificatoria, estando, supongamos, tercero a cuarto. Le saca ese puntaje al cuarto, que antes era el último clasificado para las eliminatorias. Supongamos que faltan 6 fechas. Ahora, si le saca eso al cuarto, ¿cuánto le saca al octavo? Que es el último que no tiene un cupo. En ese lugar, en algún momento la competencia se va a romper y va a haber equipos que ya
no sé si van a lagunear, pero casi. Van a tratar de jugar mucho más tranquilos, probando jugadores. Ahora, es una eliminatoria que puede dar lugar para sorpresas. Para selecciones que quizás hace tiempo no se las ve compitiendo, hace tiempo que no compiten o hace tiempo que no clasifican un mundial o nunca clasificaron un mundial, como es el caso de Venezuela, que teniendo la posibilidad de tener más cupos, pueden llegar a dar la talla y sorprender y clasificar. Creo que por ese lado puede estar interesante. Me gustaría ver a Venezuela. La realidad es que Venezuela con Pekerman, el entrenador argentino, hubiese sido algo mucho más competitivo. Pekerman se termina yendo. Y bueno, como decías también, me gustaría ver un Bolivia que en las últimas eliminatorias en algún momento incluso amagó con una posible clasificación, después se terminó quedando corto. Ahora con este nuevo entrenador Costas quizás se puede llegar a ver algo distinto. Así es, Joaquín, vamos a esperar a los partidos amistosos del próximo mes y también lo que se vaya a venir en las próximas eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica del 2026. Ha sido un gusto, Joaquín, nuevamente estar contigo aquí en el programa, hablando un poquito de la realidad, de la actualidad de la selección uruguaya, de la llegada de Bielsa y lo que le espera también a Uruguay en estos partidos amistosos. Y ya en otra oportunidad seguramente, Joaquín, vamos a poder hablar ya también de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, cómo vienen también los equipos uruguayos, para ver, ¿no?, cuáles las expectativas también de cada hincha de los equipos uruguayos que están representándolos. Joaquín, ha sido un gusto nuevamente. De copas internacionales acá en Uruguay venimos bastante mal, Nacional, Peñarol, la gran mayoría de los equipos, pero vamos a ver, aunque sea quizás alguna cosa interesante en algunos meses puede llegar a ocurrir con alguno de estos equipos y da alguna sorpresa. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, nos estaremos hablando. Listo, Joaquín, un fuerte abrazo, muchas gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.